Bueno, pues yo les voy a contar el cuento de los tres cerditos. ¿Alguien de ustedes lo ha Yo escuchado? sí, yo sí. ¿Todos? ¿Y si les gusta o no? A mí me encanta. A mí Bueno, pues también. vamos a ver si sí es cierto. A mí también. A mí también me encanta. Bueno, pues vamos a ver si sí es cierto. Bueno, pues era hace una vez tres cerditos que vivían con sus padres, pero se querían salir de su casa porque ya querían tener su propia casa. Entonces los tres se salieron y se fueron a vivir muy lejos en un bosque que era muy peligroso. Entonces uno de los tres hermanos de los cerditos era muy huevón y decidió hacer su casa de paja. El hermano del medio también era huevón, pero no tanto. Entonces decidió hacer su casa de madera. Y el hermano mayor, ¿saben de qué la hizo? De ladrillos. De ladrillos. De ladrillos. Entonces, por lo cual su casa era la más resistente. Y ¿saben cuáles eran los peligros que había en el bosque? Sí, porque había lobos. Un lobo. Sí, el lobo. Entonces un día el lobo se encontró a los dos cerditos jugando y los siguió hasta su casa. Entonces llegó primero a la que era de la... Sí, echó aire, pero llegó a la casa que era de paja. Entonces el lobo sopló, sopló y sopló hasta que su casa la derrumbó. Pero el cerdito se fue corriendo, corriendo, corriendo hasta la casa de su otro hermano, la cual era de madera. ¿Y saben qué pasó ahí también? Sí, también la derribó. Sí, también la derribó. Entonces dieron unos ladrillos. Yo no se puedo corriendo. Entonces dieron unos ladrillos. Sí, Sí, fueron a la parte de ladrillos. sí, Entonces no pudo el lobo. No pudo. sí. Entonces, como derribó la casa de madera, entonces todos los hermanitos se fueron corriendo a la casa de su hermano mayor, que era la de ladrillo, el cual era muy Y el trabajador. lobo no pudo soplar a casa de ladrillo porque era más fuerte. Y Sí. le puso un caldero lleno de aceite y agua caliente. Sí. Papi. Y luego se quemó. Sí, entonces cuando el lobo llegó, no la pudo derribar. Entonces se subió al techo de la casa. Y se puso en la chimenea y bajó y se quemó. Sí. Y se quemó. ¿Y saben qué se quemó? Sí. La cola. ¿Cómo? Martillo a su cabeza. Sí. Entonces, ya el lobo se quemó y se fue corriendo, corriendo, corriendo muy lejos porque pues ya se había quemado. Entonces los tres cerditos se dieron cuenta que Que tenían que hacer casas más fuertes como la de su hermano. sí, tenían que ser más trabajadores porque se la querían pasar jugando y sin hacer nada. Entonces, como no querían hacer nada, hicieron sus casitas así bien Más ¿cómo se fuertes. llama? Sí, bien guangas. Entonces ahora pues ya se dieron cuenta que las tenían que hacer más guangas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Luego saca su colilla a mi colilla. Bueno, pues yo les voy a hablar ahora sobre el cuento de la era de hielo. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, cuando todavía existían los mamuts y los dinosaurios y todo eso. Entonces eran varios amigos, que era un mamut, un tigre, un perezoso y... Un lobo creo porque es el guardián de la reina que vigila que nadie entre a su castillo. Sí, y un lobo. Entonces, estos tres amigos siempre iban viajando por todos lados porque querían conocer a nuevos amigos, porque como en ese tiempo no había muchos mamuts ni animales de esos, entonces siempre se tenían que salir a buscarlos. Un día llegaron así como a una isla donde había muchos animales y muchos mamuts. Sí, Entonces, y también muchos
por mucho, hay dinosaurios muy peligrosos. Sí, muy peligrosos. Entonces, el tigre se quiso comer otros animales, pero como ahí había reglas, entonces no lo dejaron y lo castigaron porque no estaba cumpliendo las reglas. Entonces, el mamut ahí conoció a otra mamut y, y luego ya se empezaron a hacer amigos entre todos y después los mamuts y los tigres y el perezoso empezaron a construir así un parque acuático, un balneario. Entonces ahí se empezaban a divertir y a divertir todos los días hasta que un día todo el hielo que había se empezó a derretir, por lo cual se empezó a inundar y empezaron a viajar muy lejos. Porque no taparan la agua. Sí, para que no los tapara el agua. Y luego una casa que allí vivía una niña con un niño que se querían mucho, plantaron rosas en sus jardines. Sí. Por el dinosaurio que había peligroso, se lo quería comer. Al tigre también a mamut. Salían del agua, ¿verdad que sí? Sí, entonces como ya se había inundado, entonces también había otros dinosaurios que eran dinosaurios peces, que bueno, eran dinosaurios pero en peces así grandes. Y si el agua los tapaba se los iba queriendo comer. Entonces iban huyendo de eso porque no querían que se los comieran. Sí. Y hay una plata bracosaurio que tiene el cuello muy largo. Ah, sí, ese. ¿Cómo se llama? Bracosaurio. Broncosaurio. Órale. Bueno, entonces iban caminando con todos sus amigos y luego se encontraron con más animales, los cuales estaban refugiados en una esfera, lo cual los hacía que no se hicieran viejitos porque era una esfera mágica. Pero en realidad todos ahí ya estaban bien viejitos y permanecían ahí porque esa esfera mágica los hacía que no se hicieran viejitos. Entonces los que venían ya huyendo del agua les avisaron, pero no hacían caso. ¿Saben por qué no hacían caso? Porque como ellos no salían de esa esfera mágica, entonces no sabían lo que estaba pasando de fuera. Entonces ya les advirtieron, pero ellos no lo creían. Entonces hasta que el mamut, como era muy fuerte, llegó y ¡paz!, quebró la esfera mágica. Entonces ya se quebró la esfera mágica y empezaron a ver que el agua ya venía. Y se convirtieron otra vez en viejitos. Sí, se convirtieron otra vez en viejitos. Porque como se quebró la esfera mágica, pues entonces ya no había magia. Y después ya iban así, ya siguieron huyendo, pero junto con los viejitos, entonces por lo cual empezaron a ir más lento. Entonces los dinosaurios acuáticos los encontraron y se quisieron comer a unos animales viejitos, pero el mamut no dejó que se los comieran porque como él era muy fuerte, él los protegió. Y ya hasta que llegaron a un lugar muy alto donde el agua ya no podía pasar, entonces ahí ya empezaron a hacer sus refugios y todo, y entonces donde era el hielo, ahora llegaron como a una tipo isla y ya se quedaron en una playa. Y ya esto sería todo. Este es el fin del cuento. No, así no termina. La casa te la saltaste de contar. El niño dijo, cuando pase la reina le voy a echar un tazón de agua caliente para que se derrite y se convierta en la reina derretida. Entonces, y la reina mandó muchas de estas que son como de fierro y lo picaron y se lo llevó la reina en su castillo. Yo vi una película. Bueno, pues
pues ya es el fin del cuento, ya para que se pongan a jugar.